Muy buenas tardes, ministros, compañeros, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6 en adelante, y también San Lucas, capítulo 24, en San Lucas, capítulo 24, leemos versos 44 en adelante, donde dice: y les dijo, ya aquí Jesús está resucitado y le va a abrir el entendimiento para comprender las escrituras que se cumplieron. En él dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y ahora pasamos al libro de los Hechos, versos libro de los Hechos, verso 1 en adelante, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan
ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o sea, monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día. O sea que ahí en esta ocasión se encontraban, ¿dónde? En el monte de los olivos. Allí estaba cuando Jesús ascendió al cielo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días se levantó de medio de los hermanos, en aquellos días Pedro se levantó de medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y ahí Pedro explica que es necesario que otra persona sea colocada en el lugar que estaba Judas Iscariote, o sea, sea colocado en el ministerio apostólico, sea colocado como apóstol y testigo, así, de la resurrección de Cristo. Luego pasamos al capítulo 2, verso 1 en adelante, donde dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Que Dios bendiga nuestras almas y nos permita entender su palabra y nos hable por medio de su palabra. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento si tiene la bondad. Unánimes juntos es el tema de esta mañana, en unión al tema que estaba. Este era el tema correspondiente al día 3, sábado 3, que era el sábado pasado, pero que por causa de problemas de salud no pude estar con ustedes,
Y ahora lo tomamos para esta ocasión juntamente con el tema que estaba señalado para hoy, el cual era los que son guiados por el Espíritu Santo. Y vean cómo es la misma forma en que ayer coincidieron los dos temas. El que era para el viernes de la semana pasada coincidió con el tema de ayer, viernes también. Y ahora el tema que era para el sábado de la semana pasada coincide con el tema que era para hoy, el cual era un tema para toda la congregación, ¿verdad? Y ahora coincide el tema de los ministros con el tema que era para hoy, para todos los hermanos. Y ahora, para ser guiados por el Espíritu Santo, hay que ser lleno del Espíritu Santo. Y ahora vean ustedes cómo fue que los 120 recibieron el Espíritu Santo, y esa era una promesa que estaba establecida así desde el Antiguo Testamento, en donde Dios prometió que Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Cita San Pedro en Joel capítulo 3, de Joel capítulo 2, más bien. Y Pedro lo dice aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 14 en adelante, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vean cómo esta promesa ya estaba en el Antiguo Testamento, y ahora la está citando San Pedro, la está citando de lo que fue dicho por el profeta Joel en el capítulo 2. También encontramos que en Proverbios capítulo 1, verso 23, también Dios habló diciendo que Él derramaría de su espíritu. Vamos a ver Proverbios 1:23. Capítulo 1, verso 23 dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Ahora vean, para todos los que se vuelven a Dios, Dios promete derramar de su espíritu y darle a conocer sus palabras, y os haré saber mis palabras. La revelación divina es para los que reciben el Espíritu de Dios. Para ellos es la revelación divina de su edad y su dispensación. Ahora vean cómo ya en Proverbios también ya Dios había dicho que derramaría de su espíritu. Y no solamente en Proverbios, sino
en otros lugares también. Ahora vamos a ver otro lugar de Proverbios. Aunque ya esto es, vamos a ver, Proverbios 20, 27. Nos dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y esto nos lleva a lo que nos dijo San Pablo en una ocasión, hablándonos acerca de quién entendió la mente de Dios y quién fue su consejero. Ahí San Pablo, hablando, nos muestra que solamente el Espíritu de Dios es el que conoce las cosas de Dios y que nadie más conoce las cosas de Dios. Así como nadie conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Y ahora, ven ustedes cómo por medio del Espíritu de Cristo es que obtenemos el conocimiento de las cosas escondidas de Dios, las cuales son reveladas por el Espíritu de Dios a la persona. Porque cuando la persona recibe el Espíritu de Cristo, la persona tiene ahí ese espíritu que le abre todo ese programa divino. Vean ustedes la escritura que habíamos leído. De Proverbios fue la 20, 10, 27, dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y ahora, por medio del Espíritu de Cristo en la persona, las cosas del corazón, o sea, del alma de la persona, van siendo conocidas por la persona por medio de la manifestación del Espíritu de Dios en la persona. Por ejemplo, la persona es un alma de Dios si es un creyente en Cristo y su programa. Pero eso la persona no lo sabía. Pero eso sale a la luz por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en la persona. Y entonces
Ven ustedes ese espíritu teofánico de la persona, lo guía, lo cuida y por medio de ese espíritu teofánico es que la persona obtiene el conocimiento de todo lo que Dios habla en la edad y dispensación que le toca vivir a la persona. Y la persona, ven ustedes, esas cosas que están en su alma que no las comprendía, por ejemplo, el por qué ha venido a vivir a este planeta Tierra, que es una pregunta que los científicos también tienen, lo cual les causa ansiedad y les causa una condición difícil a los seres humanos porque no saben de dónde han venido, qué hacen aquí en la tierra y hacia dónde van. Y eso les causa una situación muy difícil a los seres humanos. Pues miren, el pobre y el rico viven un tiempo y después se mueren. La riqueza de los ricos no puede evitar que mueran. Y miren, el analfabeta y el científico, vean, hay una diferencia grande en cuanto a conocimiento humano y conocimiento científico, y aún con todo eso, el analfabeta muere y el científico también. No le vale de nada a la ciencia para poder continuar viviendo. Y esto, pues eso es una situación que está en la raza humana y nadie sabe cómo hacer para vivir eternamente, físicamente. Pero los hijos e hijas de Dios, por medio de la manifestación del Espíritu de Dios en ellos, obrando para así captar toda la revelación divina que Cristo trae a su iglesia, a su pueblo en cada edad, por medio del mensajero de cada edad. Vean ustedes, se abre ese misterio para los hijos e hijas de Dios. Y cuando se abre ese misterio, los hijos e hijas de Dios, esas almas que vienen de Dios, entonces comprenden que han venido a esta tierra en cuerpos mortales, corruptibles y temporales para vivir una temporada y hacer contacto con la vida eterna y obtener así vida eterna, obteniendo el perdón de sus pecados al creer en Cristo como su Salvador y obteniendo el Espíritu de Cristo. Y así entran a la vida eterna. Vean la forma sencilla de entrar a la vida eterna. Y ya la persona ha entrado a la vida eterna porque ha recibido el Espíritu de vida, el Espíritu de Cristo. Y ahora solamente le falta, ¿qué? El cuerpo físico y eterno. Lo cual Cristo nos dará en el día postrero. Porque Cristo dijo, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quién? Dice Cristo a quién es que Él resucitará en el día postrero. San Juan capítulo 11 dice, versos 25 en adelante dice, 24 en adelante dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que es venido al mundo. Ahora, ¿quién es el que, aunque esté muerto, vivirá? El que vive y cree en el Señor Jesucristo.
aunque esté muerto, aunque su cuerpo físico muera, vivirá físicamente también, porque Cristo lo resucitará en un cuerpo eterno. Y aunque esté muerto físicamente, la persona tiene vida eterna, por lo tanto está viviendo en el paraíso, en el cuerpo teofánico. Ahora en San Juan capítulo 6, verso 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quién es que Cristo resucitará en el día postrero? A los que han creído en Él, porque han pasado de muerte a vida. Vean en el capítulo 5, verso 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en el capítulo 3 de San Juan también, versos 15 en adelante, dice: para que todo aquel que en él, 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora vean ustedes, ¿para qué vino Cristo a este mundo? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que esa alma no deje de existir, sino que viva eternamente, tenga vida eterna. Y ahora, vean ustedes que estas son las personas que reciben el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, reciben así el nuevo nacimiento, reciben así un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ahora vean cómo para comenzar Dios a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne, los primeros que recibieron el Espíritu Santo en la dispensación de la gracia, vean ustedes, fueron las personas que seguían a Jesús. Y muchos de ellos habían seguido a Juan el Bautista primero, pero después continuaron con el precursor. Aunque comenzaron algunos con el precursor y el mismo Jesús, fue un discípulo del precursor porque fue bautizado por Juan el Bautista. Pero ahora vean ustedes, Juan el Bautista era el mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley, pero Jesús es colocado como el mensajero de la edad de la piedra angular. Y es un mensajero dispensacional. Por eso la plenitud de Dios estuvo manifestada en él, por cuanto es un mensajero dispensacional en el cual el ángel de Jehová, el ángel del pacto, se hizo carne y estuvo manifestado en toda su plenitud. Y ahora, por medio de esa manifestación, llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Estuvo manifestado como Cordero de Dios para morir su cuerpo físico como el Cordero Pascual y también como el macho cabrío de la expiación.
y así en él cumplirse todos los sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba en el templo. Vean ustedes, el Cordero de Dios estaba en la tierra desde que nació en la tierra. Como el Cordero Pascual, antes de ser sacrificado, pues estaba en la tierra por un año, porque tenía que ser un cordero de un año, el Cordero Pascual, y sin defecto. Y ahora vean ustedes también el macho cabrío, antes de ser sacrificado, estaba en la tierra, había nacido, había crecido y todo. Pero no era el macho cabrío de la expiación hasta que no era escogido y era sacrificado. Pero estaba en la tierra. Pero hasta que no se cumplía su elección y su sacrificio, ese macho cabrío era un macho cabrío más, aparecía como un macho cabrío más del pueblo hebreo, de todas las ovejas o rebaño o redil del pueblo hebreo. Ahora vean ustedes, así fue con el Cordero de Dios. Estuvo en la tierra y era un niño más cuando nació, luego era un bebé más cuando nació, luego un niño más cuando ya fue creciendo y jugaba, luego un jovencito más de en medio del pueblo hebreo, luego un adulto más de en medio del pueblo hebreo. Pero cuando fue bautizado por Juan el Bautista y el Espíritu de Dios vino sobre él, y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya era completamente identificado como el Cordero de Dios. Pero había estado el Cordero de Dios en la tierra desde hacía casi 30 años. Y ese misterio que estaba oculto en la mente de Dios fue abierto allí. Pero Jesús siempre sabía que Él era el hombre, que Él era la persona. ¿Recuerdan? A los 12 años dijo: en los negocios de mi padre me conviene estar. María también sabía que ese era el Mesías. Y José también. Y lo supo Simeón y Ana. Simeón dijo: despida a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. O sea, la salvación de Dios para el pueblo. Y ahora vean ustedes cómo las cosas siempre están en medio del pueblo, y luego cuando son identificadas, entonces es que se sabe que Dios tenía todo en medio de su pueblo. Y ahora en medio de su iglesia es que Él tendría todo lo que Él ha prometido darle a su iglesia. Ahora subieron al aposento alto y allí estaban los que perseveraron. Recuerden que cuando fue ascendido Jesús al cielo, dice que eran como 500 personas los que lo vieron ya resucitado. O sea que los que llegaron a ver a Jesús resucitado durante ese lapso de tiempo de 40 días eran como 500 personas. Primera de Corintios capítulo 15 verso 6, vamos a ver si ahí es que está. Dice: verso 1 en adelante para que vean el cuadro claro, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea que fue conforme a las Escrituras, a lo que Dios había dicho que sería hecho por el Mesías. Y que fue sepultado
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que todo eso fue conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. A la vez apareció, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea que tuvieron un buen culto ese día con todos los creyentes en Jesús que estaban en ese lugar. No dice en qué lugar fue, pero ven ustedes, apareció a más de 500 personas. O sea, eso es entre 500 y 1000. Y de más de 500 personas que vieron a Jesús resucitado en una o más ocasiones, vean, solamente 120 los encontramos en el aposento alto allá en Jerusalén, perseverando. Nadie sabía que después de la partida de Jesús, después faltarían solamente 10 días hasta llegar el día de Pentecostés, que es el día 50, Él nos recibiría el Espíritu Santo. Y los que estuvieron unánimes juntos allí con los apóstoles fueron los que el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo. Vean, pusieron todo en orden, aún colocaron a una persona como testigo de la resurrección de Cristo y como apóstol en lugar de Judas Iscariote, que había perdido su lugar, su ministerio. Y ahora vean cómo se cumplió en el día de Pentecostés, un día de fiesta muy importante, así como la muerte de Cristo se cumplió el día en que el Cordero Pascual era sacrificado, el cual era sacrificado la víspera de la Pascua. Ahora vean ustedes cómo se cumplió en medio del pueblo hebreo estas cosas que en estas fiestas estaban señaladas. Vean también Cristo Laga Villa Mesida. Vean ustedes cómo resucitó el día en que la gavilla era mecida delante de Dios. O sea, el primer día de la semana, que es domingo. Domingo en la mañana resucitó Jesús. Y ahora vean cómo estas fiestas hebreas en el Israel terrenal eran efectuadas literalmente. La de la Pascua como memoria del Cordero Pascual que fue sacrificado en Egipto por cada familia. Cada familia sacrificó un Cordero Pascual, colocó su sangre en los postes y en el dintel de la puerta de entrada de sus hogares, y la sangre así colocada evitaba que el ángel de la muerte entrara a esa casa y evitaba que el primogénito de esa familia muriera. También el cordero tenía que estar asado dentro de ese hogar, siendo comido por las personas que allí estaban. Y en memoria de eso, luego el pueblo hebreo, siempre en la víspera de la Pascua, cada familia sacrificaba un cordero y hacía lo mismo y comía el cordero en sus hogares. Una fiesta conmemorativa, representativa de lo que sucedió en la víspera de la Pascua ya, para luego la salida
del pueblo hebreo de Egipto. Ninguna persona podía salir de sus hogares hasta la mañana. Y ahora vean ustedes, en el plano espiritual con el Israel, espiritual o celestial, encontramos que ese Cordero Pascual es Jesucristo nuestro Salvador, como lo presentó Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que en el plano profético, aquel sacrificio del Cordero Pascual estaba señalando la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y el pueblo hebreo cada año, cuando efectuaba el sacrificio del Cordero Pascual y cumplía esa fiesta de la Pascua, estaba recordando el pasado, lo que sucedió para la liberación del pueblo hebreo y para evitar la muerte de los primogénitos, pero a la misma vez estaba efectuando una fiesta que profetizaba, representaba lo que iba a suceder más adelante. O sea que al llevar a cabo esa fiesta, estaba señalando lo que sucedió en el pasado y lo que sucedería en el futuro. Y así encontramos las diferentes fiestas hebreas. Ahora, vean ustedes, fue en la edad de la piedra angular, luego de pasadas las 7 edades de la iglesia hebrea bajo la ley, que se cumplió el sacrificio del Cordero de Dios, y en esa misma edad de la piedra angular fue que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, y luego vino en Espíritu Santo sobre 120 personas, y allí nació la iglesia del Señor Jesucristo. Así como luego de el sacrificio del Cordero Pascual allá en Egipto por los hebreos, luego de eso encontramos que pasó un lapso de tiempo, fueron liberados, y luego encontramos al pueblo hebreo naciendo como una nación, como un pueblo, recibiendo sus leyes en el monte Sinaí y así por el estilo. Ahora vean cómo aquello del monte Sinaí señala el día de Pentecostés y señala también la edad de la piedra angular, en donde encontramos la sangre del Cordero aplicada por el Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, en la iglesia del Señor Jesucristo, en el alma de la iglesia como cuerpo místico de creyentes, que es en la edad de la piedra angular. Ahora vean cómo Cristo entra en la persona. La persona es cuerpo, espíritu y alma. Cuando la persona está oyendo y está viendo y oyendo la predicación, vean ustedes, está usando los sentidos del cuerpo, pero cuando entra más adentro el espíritu de la persona, entonces ya está usando los sentidos del espíritu, que son 5 también. Pero cuando llega al alma, usó uno, el sentido del libre albedrío, para
creer y recibir así a Cristo como su Salvador, allá en el alma. Ahora vean ustedes, el Espíritu de Cristo puede estar manifestado en una persona en el cuerpo, puede estar manifestado en el espíritu, pero lo más importante es que esté manifestado ¿dónde? En el alma. Allí en el alma es el lugar más importante porque ese es el trono de Cristo, del Espíritu Santo en el ser humano. Y ahora, en el cuerpo místico de Cristo, así como tenemos sentidos en el cuerpo, en el espíritu y en el alma, la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes, vean ustedes, la tenemos con el atrio del templo espiritual de Dios, es de Adán hasta Cristo. Luego el lugar santo es de los apóstoles hasta la séptima edad de la iglesia gentil y séptimo ángel mensajero. Pero vean ustedes, toda persona tiene que venir por el atrio primero, oyendo la predicación de la palabra y creyendo en Cristo como su Salvador. Recuerden que el sacrificio era efectuado en el atrio. Y por eso Cristo vino al atrio del templo de Dios, que es esta dimensión terrenal. El atrio celeste del templo de Dios. Y ahora, el atrio de la iglesia de Jesucristo, vean ustedes, es de Adán hasta Jesús. Y luego se entra por el atrio a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo místico de Cristo, escuchando la predicación del Evangelio y recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Y entonces se entra de ahí al lugar santo y luego, quien transcurriendo las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, miren ustedes, solamente queda la edad de la piedra angular. Ahora en las etapas del atrio están los sentidos que son los profetas que Dios tuvo en el Antiguo Testamento. Esto es como mensajeros. Y luego tenemos en la etapa del lugar santo del cuerpo místico de Cristo, como mensajeros, los sentidos como mensajeros, que son los 7 ángeles mensajeros. Por cuanto Cristo está construyendo un templo perfecto, por eso tiene 7 sentidos el Espíritu. 7 mensajeros tiene. Y ahora encontramos que bajo la dispensación allá del Antiguo Testamento de la iglesia hebrea bajo la ley, tenemos los mensajeros que llegaron hasta Juan el Bautista, el cual fue precursor de la segunda venida de Cristo y séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley. Y ahora, para el tiempo final, para la edad de la piedra angular, que es la edad del templo, del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, el cual está representado en el ser humano, en el alma del ser humano. Vean, en el alma del ser humano hay solamente ¿cuántos sentidos? Un sentido. Con ese sentido la persona puede creer y ser un creyente, o dudar y ser un incrédulo. Ese sentido es el libre
albedrío. Y todo lo que va a entrar al alma tiene que entrar por ese libre albedrío. Por ese sentido, no hay otro canal, no hay otra puerta para entrar al alma. Y ahora, vean ustedes cómo al alma se entra solamente por un sentido y cómo al lugar santísimo solamente hay una puerta de entrada. Y en el cuerpo místico de Cristo, así como cada sentido del Espíritu fue el mensajero de cada edad como mensajero, toda cosa que entró al Espíritu del cuerpo místico de Cristo de parte de Dios, entró por medio del mensajero de cada edad. No había otro canal, otra puerta por la cual entrar a cada edad para así cada edad recibir de parte de Cristo su palabra para cada edad. Pero ahora solamente hay una forma por la cual Cristo estará revelándole a su iglesia dentro del lugar santísimo todas estas cosas que debe suceder solamente por medio de un canal. Pasará al lugar santísimo, al lugar santísimo del cuerpo místico de Cristo, o sea, a la edad de la piedra angular. Solamente por medio de un canal pasará todo lo que Cristo estará trayendo a su iglesia en este tiempo final. Y así le dará a conocer Cristo todas las cosas que deben suceder pronto a su iglesia en el lugar santísimo, allá en el alma de la iglesia, que es el lugar santísimo. Y ahora, por medio de un canal, el ángel mensajero de Jesucristo, Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. No hay otra forma para entrar la revelación divina a la edad de la piedra angular. Y ahora, por cuanto no hay otra forma, porque Dios solamente revela a sus siervos, sus profetas, sus mensajeros, su palabra prometida para cada etapa, para cada edad. Y no hará del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Ahora vean cómo han entrado la revelación divina de cada edad al cuerpo místico de Cristo en cada edad, lo cual representa la forma en que entrará a la edad de la piedra angular, lugar santísimo del cuerpo espiritual de Cristo, toda la revelación divina para el alma de la iglesia de Jesucristo, o sea, para la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo. Y ahora vean ustedes, durante el lugar santo pudieron ministrar 7 ángeles mensajeros, 7 sacerdotes, pero ninguno de ellos era un sumo sacerdote. A través de ninguno de ellos, Cristo ministró como sumo sacerdote en el lugar santísimo. Pero Cristo es el sumo sacerdote, pero ministró a través de ellos, aunque ellos no podían entrar al lugar santísimo porque ellos no eran mensajeros dispensacionales. Ahora, vean ustedes, tanto Moisés como Aarón representan a Cristo entrando al lugar santísimo. Y para el tiempo final, para Cristo ministrar en el lugar santísimo de su templo espiritual, tiene que tener un instrumento, y ese es su ángel, a través del cual estará un ministerio dispensacional. Y por eso solamente con un sentido es que Cristo coloca dentro
de su iglesia, dentro del lugar santísimo, toda la revelación divina. Ya no necesita 7 sentidos, no necesita 7 mensajeros, sino con uno solo. Y a través de ese solo mensajero entrará al cuerpo místico de Cristo toda la revelación divina para la edad de la piedra angular, que es la edad del aposento alto en el cuerpo místico de Cristo, porque es la parte alta de la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso, así como los 120 que estaban en el aposento alto fueron los primeros que recibieron el Espíritu Santo, fueron los primeros que recibieron el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, fueron los primeros que recibieron el nuevo nacimiento, porque aunque ellos habían estado con Jesús, ellos no habían nacido de nuevo, pero tuvieron que subir al aposento alto para obtener el nuevo nacimiento, que es ese nuevo nacimiento en la sexta dimensión. Para el día postrero, en adición al nuevo nacimiento para los escogidos de Dios que estarán viviendo también en el día postrero, viene la adopción, que es para los que vivimos la transformación de nuestros cuerpos. Y esa es la doble porción. La primera porción es el bautismo del Espíritu Santo, en donde obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y la otra porción es la adopción, donde obtenemos el cuerpo físico y eterno, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y para eso hay que estar, ¿dónde? En el aposento alto de la iglesia de Jesucristo, que es la edad de la piedra angular. Y estar ahí, no solamente todos juntos, sino unánimes. Si ustedes notan, Pedro tenía allí la voz cantante. Era Pedro el que decidía, vean, porque era el que tenía las llaves. Es necesario que sea colocado otro en lugar de Judas. ¿Ven? Fue Pedro el que dijo eso. Y así por el estilo podemos ver que era el líder, porque Pedro es tipifigura de uno de los dos olivos, como Pablo es tipifigura del otro de los dos olivos. Y ahora vean ustedes el porqué, así como el evangelio vino de los hebreos a los gentiles, y esto fue por medio de Pedro, que le predicó a Cornelio allá a los gentiles, y luego Pablo, que fue enviado a los gentiles. Y ahora, para el evangelio ir a los hebreos, será por medio de los dos olivos, por medio de Moisés y Elías, que son como Pedro y como Pablo. Así como Pablo y Pedro, o Pedro y Pablo trajeron el evangelio a los gentiles, el evangelio regresará a los hebreos por medio de ¿quién? De los dos olivos, de Moisés y Elías. Es que regresará el evangelio a los gentiles. Y para regresar, pues tienen que estar los ministerios de Moisés y Elías. ¿Dónde? En medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en el aposento alto, que es la edad de la piedra angular. Por eso los mensajeros de otras edades, aunque trataron de convertir el pueblo hebreo a Cristo, no pudieron. ¿Por qué? Porque no les tocaba a ellos. Ahora vean ustedes, la edad de la piedra angular es la edad de la adopción. Así como los que estuvieron con Jesús estaban en la edad de la piedra angular, y fueron ellos los que recibieron el Espíritu de Cristo el día de Pentecostés. Los discípulos de Juan, que no siguieron a Jesús, encontramos que no recibieron nada el día de Pentecostés. No estaban allí. Y aún algunos discípulos de Jesús
no estaban allí, pero luego cuando ya Dios comenzó a derramar de su espíritu, comenzando con 120 personas, luego llegaron los otros. Y Dios continuó también añadiendo los que iban a ser salvos. Añadió el primer día, ¿cuántos? ¿5,000 fue? ¿O 3,000? Vamos a ver cuántos fueron en la primera predicación de Pedro. Y después en la segunda predicación también hubo un grupo grande. La primera ocasión fueron 3,000, como 3,000 personas, capítulo 2, verso 41. Y la segunda ocasión encontramos que fue un grupo grande también, los que creyeron. Vamos a ver cuántos fueron en la segunda ocasión. Fueron 5,000 en la segunda. Así es que ahí está el 5,000 que cuatro dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de sus varones era como 5,000. O sea, 3,000 y 5,000 son 8,000 más 120, 8,120. O sea que en poquito tiempo fue creciendo y vean ustedes. Y luego siguió creciendo en Jerusalén, en toda la tierra de Israel, y se extendió hasta los gentiles. Ahora, vean ustedes, para el tiempo final, en adición a tener las primicias del Espíritu, la iglesia del Señor Jesucristo sube a la edad de la piedra angular para estar ahí unánime y junta. No es que estemos juntos literalmente todos, sino en el cuerpo místico de Cristo y unánimes, recibiendo un solo mensaje y recibiendo así una sola revelación, porque no puede pasar a la edad de la piedra angular nada menos que no sea por ese sentido. Cualquiera que trate de meter sus propias ideas tiene grave problema, porque está tratando de ministrar en el lugar santísimo y solamente una persona podía ministrar en el lugar santísimo. Los que trataron de ministrar en el lugar santísimo llevando fuego extraño, que fueron los 2 hijos de Aarón, murieron allí. Por eso también es que nuestro hermano Branham nos dice en el tercer Éxodo y en otros lugares que tratar de imitar a Moisés era muerte segura, porque Moisés era el único que obtenía la revelación divina. Y vean ustedes, la revelación divina obtenida por Moisés fue colocada ¿dónde? En el lugar santísimo. Y ahora podemos ver que ninguna revelación podía venir en ninguna reforma en los días de Moisés. Él fue el que dedicó el templo a Dios. Aarón fue el ayudante de Moisés. Por cuanto Moisés pidió un ayudante, entonces el ministerio de sumo sacerdote vino a Aarón. Pero ese le pertenecía ¿a quién? A Moisés. Ahora, conviene que esos 2 ministerios, el de profeta y el de sumo sacerdote, estén unidos, porque
en dos hombres diferentes. Miren el problema que causó en medio del pueblo hebreo. Le hizo un becerro de oro, el hombre en el cual estaba colocado ese ministerio de sumo sacerdote. Y también fue el que criticó a Moisés juntamente con su hermana Miriam. Lo mejor es que estén en un solo hombre. Ese es el propósito original divino. Ese es el plan original de Dios. Vean por qué fue que se enojó Dios contra Moisés. Y pedirle un ayudante a Dios para que le ayude en algo, pues uno ve las cosas como muy bien. Pero cuando Moisés pidió un ayudante era para que hablara en lugar de Moisés. Y el que tiene que hablar es el mensajero dispensacional. Ahora, miren, habló cosas que no tenía que hablar. Aarón. Ahora ven por qué Dios se enojó contra Moisés. Y lo otro es que encontramos que el ministerio de sumo sacerdote y de profeta y de rey y de juez pertenece a Cristo. Cristo en su primera venida y Cristo en su segunda venida es el que lleva a cabo esas labores. Dos ocasiones encontramos en las cuales Dios se enojó contra Moisés. Esa fue una y la otra fue cuando hirió la roca, la segunda roca, lo cual representa que la segunda venida de Cristo sería herida, una crucifixión. Y como no puede ser en lo literal, entonces será en lo espiritual. Ahora podemos ver que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida y todos los que irán a Cristo en su segunda venida, todos los que se levantarán en contra de la segunda venida de Cristo les será contada como una segunda crucifixión. No podrán entrar a la tierra prometida, no podrán ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. No podrán entrar a la tierra prometida del nuevo cuerpo en la transformación de nosotros que vivimos y la resurrección de los muertos en Cristo. Ahora es muy importante estar unánimes y también juntos en un cuerpo místico de creyentes. No estar unos por la edad luterana y otros por la edad wesleyana o así por el estilo, sino estar todos juntos en una misma edad, la edad de la piedra angular. Todos juntos estaban allí en el aposento, ¿qué? Alto. Y todos juntos ahí en el aposento alto, vean ustedes, de la edad de la piedra angular, es donde todos los escogidos que van a ser transformados estarán en este tiempo final. Por eso el llamado es a subir a la edad de la piedra angular. En la Jerusalén celestial, que es la iglesia. Por eso Cristo dijo, vayan a Jerusalén. Allí esperan hasta que sean investidos de poder de lo alto, del Espíritu Santo. Y es la Jerusalén celestial, la iglesia del Señor Jesucristo, en el aposento alto de su iglesia, que es la edad de la piedra angular, donde Él nos ha ordenado que estemos para ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo, o sea, ser adoptados. Es ahí también donde recibimos el Espíritu de Cristo como las primicias y también recibiremos la plenitud de Cristo en este tiempo final, o sea, la transformación de nuestros cuerpos. Ahora podemos ver que a esa edad, por cuanto es la edad representada en el alma de la persona, y no entra nada al alma si no es por el sentido o puerta del libre albedrío, a la edad de la piedra angular nada puede entrar, a menos que no sea por esa puerta representada en el libre albedrío, que es el mensajero para la edad de la piedra angular, que es el ángel del Señor Jesucristo.
Y cualquier persona que trate de meter algo dentro de la edad de la piedra angular, que trate de meter una revelación propia de él, tendrá problemas delante de Dios. No hay que estar peleando con la persona. Ustedes verán que yo nunca me pongo a pelear con las personas, a luchar, pero sé lo que le ocurre a cualquier persona que trate de meter alguna revelación propia de él. Aparece como que está ministrando en el lugar santísimo, cuando ahí solamente hay un sentido, un ministerio para traer la revelación divina, para ministrar ahí. Y cualquiera que trate de hacer una denominación o haga una denominación, se encontrará fuera de la edad de la piedra angular. Dios nos ha hecho libres y permaneceremos libres y seremos libertados físicamente también. Pero no nos ponemos a pelear con nadie. Cuando venga la transformación, pues serán transformados todos los que estarán unánimes, juntos, ahí en la edad de la piedra angular, y el resto se quedará para pasar por la gran tribulación. ¿Ven? Sin pelear con nadie, sin luchar con nadie. Estas cosas son así y se cumplirán en esa misma forma. Ahora mantengamos el amor divino manifestado en nuestras almas para con el uno y el otro. Porque la edad de la piedra angular es la edad del amor divino. Y eso es lo que nos dará la victoria en el amor divino. Y eso es lo que le dará la victoria a la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular, que es la edad del amor divino. Y el amor divino es lo que conquista todo. Aún lo que no puede ser conquistado, lo único que lo conquista es ¿qué? El amor divino. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular obtendrá la gran victoria en el amor divino. Aún en contra de la muerte también. Porque seremos transformados. Y al ser transformados, habremos obtenido la victoria en contra de la muerte física. Ahora nosotros estamos viviendo en el fin del tiempo o fin del siglo y estamos viviendo, si le añadimos al calendario, ya estamos viviendo en el 7º milenio. Pero si dejamos el calendario así como está, pues miren, para algunas personas faltan un año con, digamos, 5 meses y algo. Estamos todavía en julio, así es que julio, diríamos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 5 meses, y los días que nos quedan de julio, un año con eso, con 5 meses y algunos días, faltan para terminar el siglo XX, comenzar el siglo XXI, y para terminar el 6º milenio y comenzar el 7º milenio de Adán hacia acá, y para terminar el 2º milenio de Cristo hacia acá y comenzar el 3er milenio de Cristo hacia acá. Pero si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya hace tiempo estamos dentro del 7º milenio, que es el 3er milenio de Cristo hacia acá, y que delante de Dios es el día postrero, porque un día delante del Señor es como 1000 años para los seres humanos. Son 1000 años, un día milenial para los seres humanos es el 7º milenio, como los días postreros son los milenios postreros, 5º, 6º y 7º milenio. Pero no sabemos en qué año del 7º milenio o 3er milenio, no sabemos en qué año será la resurrección de los muertos y la transformación de nosotros los que vivimos. Por eso es que yo nunca he dicho va a ser en tal año.
Pero yo sé que por cuanto Cristo resucitó en la cuarta vigilia, que es la vigilia que corresponde a la mañana, y es de 6 a 9 de la mañana, y si un día delante del Señor para los seres humanos es 1000 años, una hora delante del Señor son 41 años con 8 meses, y 3 horas son 125 años. 125 años corresponden a una vigilia, la cuarta vigilia, delante de Dios. La cuarta vigilia del día postrero para los seres humanos es del año o del 0 al 125 del séptimo milenio. O sea, del año 0 al año 125 del séptimo milenio. O sea, comenzando del primer día y desde el primer año del séptimo milenio hasta el año 125. Esa es la cuarta vigilia del día postrero delante de Dios. Ahora, en ese ciclo divino tendrá que ocurrir el llamado y recogimiento de los escogidos. Estarán todos unánimes juntos y los muertos en Cristo tendrán que resucitar, y nosotros los que vivimos tenemos que ser transformados. Ahora no podemos poner un año en específico, sino que tenemos 125 años, un lapso de tiempo de 125 años, y en alguno de esos años va a ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Ahora, ¿desde qué año comenzamos a contar ese tiempo? Dejemos eso mejor quietecito ahí, porque si aplicamos el calendario profético a todos estos años que han transcurrido de Cristo hacia acá, y estaríamos por el año 2020 y algo. O sea que todavía no habríamos terminado la primera hora de la cuarta vigilia. O sea que todavía estamos en la primera hora de la cuarta vigilia. Pero no sabemos, o no les puedo decir desde qué año comenzó la cuarta vigilia del día postrero delante de Dios. Pero no se preocupen, tenemos 125 años. Algunos se pondrán avanzados en edad, y si algunos se van, no se preocupe, cuando regrese en un cuerpo nuevo. Ahora sabemos que vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros que vivimos. ¿Para quiénes vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés? Para los que estaban unánimes juntos. Así es que lo mejor que nosotros podemos hacer es estar unánimes juntos, evitando las discusiones y problemas los unos con los otros, sino estar en amor divino. Tú eres mi hermano, aunque tengamos alguna diferencia, la diferencia son chiquititas comparados al amor que yo te tengo a ti. Y el otro hermano dice, y yo también el amor que te tengo, que es amor divino, es mayor que cualquier diferencia que hay entre nosotros. Así que vamos a trabajar en amor divino. Y en amor divino trabajamos bien, porque en el amor divino están todas las virtudes. Está la paciencia, está la templanza, está la fe. Todo está ahí en el amor divino.
Y esa es la manifestación para la edad de la piedra angular, la manifestación del amor divino. Ahora vean, cuando nos hablaba el reverendo William Branham de la gran victoria en el amor divino, miren ustedes en qué edad tenía que llevarse a cabo. Es en la edad de la piedra angular. Ahí es donde obtendremos la gran victoria en el amor divino. En edades pasadas, pues se obtuvieron victorias. Por ejemplo, se obtuvo la victoria de la fe en la primera edad. Se obtuvo la victoria, vamos a ver, se obtuvo la victoria de la virtud en la segunda edad, se obtuvo la victoria de la ciencia en la tercera, se obtuvo la victoria de la templanza en la cuarta, se obtuvo la victoria de la paciencia en la quinta, se obtuvo la victoria del temor de Dios en la sexta, se obtuvo la victoria del amor fraternal en la séptima, pero ahora será la gran victoria en el amor divino. Amén. Y ahí estarán todas las victorias. Se obtendrá victoria de la fe, de la virtud, de la ciencia, de la templanza, de la paciencia, del temor de Dios y del amor fraternal. En la gran victoria, en el amor divino, porque en el amor divino están todas esas virtudes. Y en nuestra edad están todas esas virtudes. Así es que podemos tener paciencia con nuestros hermanos. Y podemos tener paciencia con lo que Dios ha prometido. Podemos esperar con paciencia lo que Él ha prometido. Podemos esperar con paciencia y trabajando en la obra. No quedar con los brazos cruzados sin hacer nada, sino trabajando en la obra y decir: gracias a Dios que me ha dado tiempo para trabajar un poco más en la obra. Dios me está dando tiempo para que haga más en su obra. Hay que ver siempre las cosas desde el ángulo positivo. Y decir: Dios me está dando tiempo porque hay más escogidos. Así que voy a llegar a donde estén los escogidos con el mensaje. Porque es un privilegio para mí, luego de Cristo salvarme, yo servirle a Él todos los días de mi vida. Ser instrumento de Cristo en este tiempo final. Así es que en amor divino, vean ustedes, obtendremos la gran victoria en el amor divino. Y para eso estamos unánimes y juntos en la misma edad. Pero también tenemos que estar unánimes, creyendo todos en la misma forma. Y para creer en la misma forma, pues miren, es sencillo. Recibiendo la palabra, el mensaje, por el sentido del canal que viene. Si la persona recibe la palabra por medio de la revelación que otra persona diga que tiene, y que diga: yo he recibido de parte de Dios la revelación para este tiempo, pues si recibe esta revelación, no está recibiendo la revelación que viene para la edad de la piedra angular. Por lo tanto, va a estar todo confundido y estará trabajando en una forma que no es la correcta para su tiempo. Y no estará alimentando sus ovejas en la forma correcta. Por eso es que siempre les he dicho que no pierdan mucho tiempo hablando, sino hacen una introducción corta y colocan el mensaje para que les llegue tal y como Dios lo ha dado para su pueblo, porque es por medio de la palabra revelada que Él nos prepara y nos llena de su conocimiento y
así somos preparados y nos mantenemos unánimes creyendo una misma cosa. Y así somos preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora podemos ver dónde nos encontramos. Nos encontramos en el aposento alto de la iglesia del Señor Jesucristo. Y tienen que estar completos ahí todos los que pertenecen al cuerpo místico de Cristo. Ya los de las edades pasadas pues fueron completados. Solamente falta que se complete el número de nuestra edad. Miren, 120 allí. Moisés cuando murió, ¿cuántos años tenía? 120 también. Y ahora el 120 es muy importante. Cuando Moisés tuvo 120 años, partió y Josué fue el que tomó el ministerio y entró con el pueblo a la tierra prometida. En 2000 años, dividan 2000 entre 50 y vean cuánto les da. ¿Cuánto les da? 40, ¿verdad? 40 porque 40 por 50 son 2000. 2000 años tiene ¿cuántos ciclos de 50? Tiene 40. O sea que tiene 40 años de jubileo en 2000 años. O sea, en 2000 años hay 40 jubileos. En 4000 años hay 80 jubileos. Y en 120 años hay, o en 6000 años hay 120 jubileos. Ahora vean cómo en el año del jubileo es que el pueblo hebreo, los que habían perdido sus propiedades, obtenían la propiedad de nuevo y cada uno regresaba a su tierra y a su herencia, a su parentela, a su familia. Y ahora vean ustedes el por qué nuestro hermano Branham habla de este tiempo final y el por qué encontramos que él habla del año del jubileo y nos dice que habrá otro año del jubileo. Ahora el año del jubileo en el programa divino es muy importante. Y la edad de la piedra angular, miren ustedes, durante 50 años encontramos que hay 7 semanas y en cada semana hay un día sábado. Cada 7 semanas, luego después venía el día de Pentecostés. Por eso fue que cuando Jesús resucitó, de ahí hasta el día de Pentecostés, transcurrieron 50 días. Y ahora las 7 semanas son tipifiguras de las 7 edades de la iglesia gentil,
con sus 7 sábados en esas 7 semanas. Cada sábado de eso representa la etapa donde apareció el mensajero con el mensaje y fue tiempo de reposo para el pueblo y de bendición. Y ahora, luego de 7 semanas donde transcurren 49 años, luego viene el día 50, que es la edad de la piedra angular. Las 7 edades allá caen dentro de los 49 años. Cada sábado, que es el día de reposo, de descanso, ahí señala el tiempo del mensajero con su mensaje. Y ahora, los 7 sábados, diríamos, son las 7 edades. Y ahora, el día número 8, después de los 7 sábados, el año o día festivo viene a ser el día 50, que es también el día octavo, solamente contando los días festivos de estos 49 años, que son 7 sábados. También cada 7 años, el año séptimo, era de reposo para la tierra. Pero después de esas 7 semanas de años, venía el año 50, que era el año del jubileo. Esas 7 semanas, con sus 7 sábados festivos, son aquí las 7 edades, y luego viene el año 50, que es el año del jubileo, el año de la liberación. Ahora vean cómo todo eso va moviéndose en el Antiguo Testamento, en esas fiestas durante la semana, esos días hasta llegar al sábado y después, que llegan 49 días, eso es contando desde el día que se presenta la ofrenda mecida, y luego llega el día de Pentecostés. Y luego ese programa se repite también en semanas de años, hasta llegar al año de Pentecostés. Ahora podemos ver todas estas cosas en el programa divino y podemos ver cómo señalan en el Israel celestial a cosas que Dios estaría cumpliendo. Es muy importante ver esas fiestas del pueblo hebreo y luego ver cómo en el Israel celestial Dios las cumple. Y ahora nosotros nos ha tocado la mejor parte de todo el programa divino. Y ahora, como Cristo ministró en las 7 edades por medio de los 7 mensajeros, cada uno en cada edad, y desde el cielo les reflejó las cosas del cielo a través de cada mensajero en cada edad. En la edad de la piedra angular, Cristo estará reflejando, manifestando desde el cielo las cosas del trono de Dios. En el cielo las estará manifestando, revelando en la edad de la piedra angular, y estará ministrando en la edad de la piedra angular por medio del instrumento que él tiene para la edad de la piedra angular. Por eso la bendición de Cristo es tan grande para este tiempo final. Para la iglesia de Jesucristo este es el tiempo más grande de todos los tiempos. Y es el tiempo del ministerio más grande de Cristo para su iglesia. Es el tiempo en que Cristo entra a su iglesia, construye el lugar santísimo de su iglesia y pronto será dedicado a Dios ese templo espiritual, así como lo hizo Moisés y como lo hizo el rey Salomón. Por lo tanto, la plenitud de Dios entrará a la iglesia de Jesucristo, ese templo espiritual,
a ese templo espiritual de Jesucristo, así como entró al que construyó Moisés y al que construyó el rey Salomón. Ahí está el misterio del templo de Salomón. Vean, todo el misterio del templo de Salomón es el misterio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y todo ese misterio es el misterio del templo celestial de Dios. Conocer el misterio del templo de Salomón es conocer el misterio de la iglesia de Jesucristo y conocer el misterio del templo celestial de Dios. Ahora, hemos llegado al tiempo en que en el aposento alto a la edad de la piedra angular, así como ellos estuvieron 10 días unánimes y juntos, nosotros estaremos, no sabemos cuánto tiempo, pero el tiempo que sea, pues está representado en esos 10 días. Así es que no vamos a decir dentro de tantos años, tienen que ser tantos años nada más. Vamos a dejar eso quietecito ahí y cuando llegue el año, ese año va a ser la resurrección de los muertos y la transformación nuestra. Pero mientras llega, estaremos trabajando en la obra de Cristo, llevando el mensaje y buscando hasta el último de los escogidos de Dios, llevando el mensaje hasta que llegue hasta el último. Y miren, cuando una persona quiere que de su país sean muchos los escogidos de Dios, ¿qué hace? Trabaja para que muchos entren al cuerpo místico de Cristo. No solamente con desear, sino trabajando. Porque si desea que sean muchos y no hace nada, pues no deseaba que fueran muchos. En la obra expresa la fe de la persona. El que no hace nada, el que no actúa, el que no tiene obras, pues tiene una fe que muerta. Porque la fe sin obras es muerta. Todavía no ha venido a vida esa fe. Y si nunca obra la persona nada, pues se quedará con una fe inactiva, una fe muerta, una fe que no ha sido traída a vida. Así es que estemos trabajando en la obra de Cristo, unánimes juntos, en el aposento alto de la edad de la piedra angular, que es el lugar que nos ha tocado a nosotros. Y no se vayan de Jerusalén, de la Jerusalén celestial. No se vayan de la iglesia de Jesucristo, porque en la iglesia de Jesucristo es el único lugar donde los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados. Es para la iglesia de Jesucristo para la cual Cristo ha prometido la resurrección de los muertos creyentes en Él y la transformación de nosotros los que vivimos. ¿Y dónde aparecieron? ¿Cuándo resucitaron? Pues en Jerusalén. Es en la iglesia de Jesucristo que aparecerán los muertos en Cristo cuando resuciten y nosotros los que vivimos cuando seamos transformados. Es ahí en la Jerusalén celestial, la iglesia de Jesucristo, donde todos estaremos. Y ya estamos ahí porque pertenecemos a esa Jerusalén celestial. Unánimes juntos, vean ustedes, es muy importante para nosotros estar unánimes juntos. Y ahora, teniendo las primicias del Espíritu, entonces caminemos guiados por el Espíritu Santo. Y cuando tengamos el nuevo cuerpo, ya ahí será la plenitud, la adopción. ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu Santo? Los escogidos de Dios en cada edad. Y ahora están ¿dónde? En la edad de la piedra angular. Los guiados por el Espíritu Santo y están como unánimes juntos. Esos son los que son guiados por
el Espíritu Santo. Y somos guiados por el Espíritu Santo a estar como unánimes y juntos. Unánimes juntos. ¿Dónde? En el aposento alto de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí estamos como guiados por el Espíritu Santo, como cuerpo místico de creyentes y como individuos también, y como ministros también. Que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto todos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, dejo nuevamente con nosotros el reverendo Humberto Balbín, con nosotros para finalizar aquí nuestra parte con un cántico y después ya ustedes continuarán con lo que tengan y luego nos veremos mañana, Dios mediante, en la actividad de mañana. En este tema de esta mañana hemos visto muchas de las cosas correspondientes a nuestro tiempo. Hay todavía más cosas para la iglesia de Jesucristo, de las cuales hablaremos en otras ocasiones. Bueno, para que puedan tener un poco más de conocimiento, para así cuando hablemos de nuevo sobre estas cosas, lean el mensaje del tercer Éxodo, que es un buen mensaje para entender estas cosas, y también el mensaje los ungidos de los últimos días, y también hay otro, 3 clases de creyentes, la señal también, y desesperación. También el mensaje, el rapto, y el mensaje Cristo revelado es el misterio de Dios. En esos mensajes encontrarán acerca de nuestro tiempo y encontrarán de este tercer Éxodo en el cual estamos, para pasar a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Bueno, vamos a dejar todo quietecito ahí, ya que hay mucho ahí de lo cual hablar. Bueno, que Dios le bendiga, Dios le guarde, y con nosotros nuevamente Humberto Balbín, Salvador. Y hasta mañana, Dios mediante.